Imagínate despertar en un mundo perfecto, sin miedo, sin muerte, sin dolor, y que el creador del universo te mire y te diga, todo esto es tuyo, excepto una cosa. ¿Por qué poner un árbol prohibido en medio del paraíso? ¿Era una prueba o una trampa? Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. Si Dios sabía que iban a caer, ¿por qué los creó? Y si la caída no fue un accidente, y si el error era necesario, y si la humanidad comenzó exactamente como debía comenzar. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Qué existía antes de Adán? ¿Por qué algunas antiguas tradiciones hablan de un mundo anterior borrado de la historia? Esta no es solo la historia del principio, es la historia de un secreto que podría cambiar todo lo que crees saber sobre el origen de la humanidad. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no te lo contaron completo. Imagina el silencio más absoluto que puedas concebir. No el silencio de una habitación vacía, ni el silencio de la madrugada cuando el mundo duerme. Me refiero a otro silencio, el silencio anterior a todo, antes de que el tiempo supiera que existía, antes de que la luz tuviera un nombre, antes de que el vacío pudiera reconocerse como vacío, un silencio tan perfecto, tan denso, tan infinito, que ni siquiera la idea de romperse había nacido. Y entonces, algo ocurrió. No fue una explosión, no fue un accidente cósmico, fue una decisión, una voluntad que se dobló sobre sí misma y eligió crear. Y en ese instante, cuando la eternidad tocó al tiempo por primera vez, comenzó la historia más antigua que existe. Una historia que has escuchado 1000 veces, pero que nunca, nunca te han contado completa. Y si todo lo que creías saber sobre el origen del ser humano estuviera en demasiado rápido, si Dios lo sabe todo, si conoce cada pensamiento antes de que nazca, cada decisión antes de que se tome, cada consecuencia antes de que se despliegue, entonces la creación de Adán y Eva no fue un experimento, no fue un intento, fue una elección. Y eso significa que lo que estás a punto de escuchar es más complejo, más intencional. De lo que nos enseñaron, volvamos al principio, al verdadero principio, antes de Adán, antes del jardín, antes del polvo que tomó forma humana, existía otra realidad. Una realidad que los textos más conocidos apenas rozan, pero que otras tradiciones describen con detalles inquietantes. Un reino de seres de luz, seres anteriores a la materia, seres creados antes de que la tierra tuviera forma, antes de que el océano tuviera nombre, antes de que el primer amanecer pintara el horizonte de un mundo todavía sin ojos. Entre esos seres
había uno que brillaba más que todos. Su nombre fue distorsionado con los siglos, convertido en sinónimo de terror. Pero antes de eso, era resplandor, portador de luz, hijo de la aurora, Lucifer. Y aquí viene la pregunta que de verdad importa. ¿Qué convierte a la perfección en rebelión? ¿Qué hace que la luz más brillante decida oscurecerse? La respuesta que se repite es simple: orgullo. Y sí, hay verdad en eso, pero hay algo más, algo que casi nunca se dice en voz alta. Lucifer vio algo, vio el plan o una parte del plan, vio que habría seres de polvo, seres de carne, seres que nacerían, caerían, olvidarían y morirían, infinitamente más frágiles que él. Y, sin embargo, serían amados, serían el centro de algo que él, con toda su perfección, nunca fue. El orgullo es la versión corta, los celos son la versión honesta. Y cuando la perfección se fracturó por primera vez, el universo empezó a prepararse para lo que vendría. Porque Lucifer no cayó solo, y su caída no fue el final, fue el comienzo de su papel en una historia que él creyó controlar, pero que jamás dejó de ser dirigida desde arriba. Ni totalmente divino, potencial puro, como semillas aún sin germinar. Y fue ahí donde Lucifer entró, no con su forma real, sino como serpiente. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. En casi todas las culturas antiguas, la serpiente no es solo un animal, es un símbolo, conocimiento, transformación, el umbral hacia lo prohibido, casualidad o elección. Lucifer, portador de luz, se presenta como sabiduría y ofrece exactamente eso, conocimiento. Si comes, serás como un dios. Mentía,
porque cuando el fruto es comido, algo cambia y el propio Creador reconoce que ahora el ser humano conoce el bien y el mal. Entonces surge otra pregunta todavía más peligrosa. ¿Quiénes son nosotros cuando se dice como uno de nosotros? ¿A quién incluye esa pluralidad? No es un detalle menor, es una grieta. Y por esa grieta entra una luz que lo cambia todo. Porque hay tradiciones que sugieren algo aún más perturbador, que antes de Adán ya había humanidad, que existió un mundo anterior, civilizaciones que aparecieron, prosperaron y desaparecieron. Y entonces la pregunta cae como un golpe: ¿qué había 12.000 años antes de Adán? Si miras la arqueología, el tiempo se estira, y si miras los mitos antiguos, se estira todavía más. Historias de diluvios, de mundos destruidos, de conocimiento perdido, de seres que bajaron del cielo. No para afirmar nada como dogma, sino para hacer la única pregunta honesta: ¿por qué tantas culturas separadas recuerdan lo mismo? Y ahora volvemos al jardín, porque lo que ocurre después del fruto es clave. La primera consecuencia no es el castigo, es la conciencia. Abren los ojos, se ven, sienten vergüenza, se cubren. El conocimiento del bien y del mal no es solo mismo. En cada persona que se levanta después de caer, en cada quien que elige amar, ¿cuándo sería más fácil endurecerse? En cada mente que se atreve a preguntar, incluso cuando da miedo. Y cuando el mundo se quede en silencio esta noche, cuando no haya ruido, ni pantallas, ni distracciones, no te preguntes solo qué pasó en el jardín. Pregúntate esto: ¿qué harás tú con el aliento que tienes?